para hablar de todo eso y aclararnos, enseñarnos y entender, está con nosotros el director del Registro Civil. Él es el señor Rigoberto Zarza. Acompáñame, por favor. Vamos a conocerlo y vamos a aprender todos juntos. Feliz día. Igual para usted, adelante. Gracias. Señor Rigoberto Zarza, director del Registro Civil. Vio que estuvimos hablando de qué viene a la mente cuando hablamos de Registro Civil. Sí. ¿De qué se trata realmente el Registro Civil? Feliz día para todos. Gracias. Feliz mes de septiembre, Gracias. el mes de la juventud. Qué lindo, ¿verdad? Hablar de registro civil es mucho más profundo. Es la construcción de la nación. Wow. La nación se construye con identidad. Con la identidad como instrumento construimos ciudadanía y con la ciudadanía fortalecemos la democracia. Es la ecuación perfecta que manejamos en el registro civil. Me gusta, señor. ¿Podemos repetir esa ecuación? Me encanta. La Identidad. nación se construye con identidad. Identidad, una variable. Con la identidad como instrumento construimos ciudadanía y con la ciudadanía fortalecemos la democracia. La segunda precisión, muy importante, que es muy profunda, la defensa de la soberanía. La soberanía se defiende y no como siempre estamos escuchando defender Itaipú, Yacyretá, no. La soberanía nacional se defiende en la persona humana. En el momento en que el registro civil le da la identidad a una persona, además de construir la ciudadanía, le posibilita el acceso al derecho a la identidad. Un derecho humano fundamental, un derecho constitucional y es un derecho llave, Salim, que le abre las puertas a todos los otros derechos. Ahí viene la importancia del registro civil. Con lo que nosotros llamamos en guaraní los chimbos, no se construye la nación. Los sin rostros, los sin papeles. Claro. Por eso la construcción de ese puente de acceso a derecho es la tarea fundamental del registro civil. Okay. Ahí estamos enfocados y ahí vienen los actos vitales que mencionaron ustedes, el nacimiento, el matrimonio y el fallecimiento. Si podemos dividir en tres grandes áreas, se divide así: nacimiento, matrimonio y fallecimiento. Dentro del matrimonio está también lo que es cómo se subdivide: certificado de matrimonio, separación de bienes. ¿Cuáles son los documentos? Si podemos empezar por ahí. El documento general que lo manejamos es el certificado de matrimonio. Okay. Posteriormente, si hay casos puntuales de separación, nosotros inscribimos las sentencias que salen del Poder Judicial. Okay. Y ahí vuelven a adquirir su estado natural. En este caso, cuando una persona se separa, nos lleva su sentencia y vuelve a adoptar su estado de soltería. Okay. Le damos un certificado de soltería y con eso ellos sacan la cédula de identidad nuevamente de soltero o soltera. Ah, mira que eso hoy, señor director, entendemos que ya está todo digitalizado. Uno puede adquirir... La digitalización hemos avanzado al 60% y ahora estamos en franco proceso de atacar el 40% faltante. Wow. Este año que estamos cumpliendo es nuestro aniversario, el 26 de septiembre. Por eso le agradecemos esta invitación. 26. Vamos a celebrar con todo. Hemos avanzado con pasos de gigante en el proceso de transformación de la institución. 144 años. Wow. 1880, Bernardino Caballero crea el registro civil. Qué mucho tiempo. Sí. Un 26 de septiembre. Un 26 de septiembre. Y la visión que tuvieron después de la Triple Alianza, la necesidad de la identidad. Ubiquémonos en aquel año. No creo que haya sido coincidencia la fecha. Sí. Porque la fecha es el día de la batalla de Curupaytú. Y el contexto histórico, político de esa época, después de la Triple Alianza, la necesidad de fortalecer la identidad nacional, se crea el registro civil. 1880, 10 años después de la culminación de la Triple Alianza. Era presidente Bernardino Caballero. Bernardino Caballero crea. Y este año cumplimos 144 años. 140, que mucho, probablemente una de las instituciones más antiguas. La más importante. Si no existe registro civil, no existe nación. Ok. Por ahí hay que empezar.
empezamos por el matrimonio y volvamos un poco hacia atrás. sí. El nacimiento. El nacimiento. El famoso certificado vivo, ¿cómo es eso? El certificado vivo es lo que nos da el Ministerio de Salud en todos los hospitales. De tal manera que con ese certificado vivo se acerca a nuestra oficina y el oficial del registro lo inscribe y le entrega el certificado de nacimiento. Y hay una cuestión puntual que tenemos que llamar la atención. Hay grandes sectores, los sectores vulnerables, que no poseen el certificado de nacido vivo. Me estoy refiriendo a las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas, la gente, los chicos nacen en su comunidad, no vienen a un hospital. Y no pueden acceder a esa inscripción del certificado de nacimiento para que empiecen a abrirse las puertas de todos los derechos. Entonces, ¿qué hicimos ahora? Por una resolución interna de la Dirección General, hemos dejado de lado para las comunidades indígenas el certificado de nacido vivo y solamente con 2 testigos de la comunidad se lo inscribe, de tal manera que ellos puedan entrar por ese gran puente de acceso al derecho a la identidad. Porque ahí tenemos que pelear todos juntos, agradecidos a los medios de comunicación, sociedad civil, que la discriminación no se instale dentro de comunidades vulnerables, y especialmente la indígena, y grandes sectores que no pueden acceder. ¿Cómo se hacía antiguamente, director Rigoberto? Porque uno recordará que en el campo la gente, y yo no sé, en la capital probablemente también, nacía con la médica, la partera. Y era costumbre, la partera en la casa. Sí, sí. ¿Y cómo se hacía? ¿Cómo uno le registraba históricamente? Posteriormente la mamá tiene que buscar el certificado de nacido vivo, así o sí. Pero ahora estamos facilitando mucho ese proceso, de tal manera de que con nuestros más de 400 oficinas que tenemos en el país, con oficiales, buscamos a la gente. Cambió el paradigma del funcionario público esperándole a la gente detrás del escritorio con aire acondicionado. No, el siglo XXI exige servidores públicos a disposición de la ciudadanía y a buscar a la ciudadanía. Esa es la temática de la nueva administración del registro civil. Qué bueno. Sí. ¿Cuál es la directiva, cuál es el futuro, director, con respecto a la digitalización? Solamente para imaginarnos, va a llegar el día donde uno, a través de un celular, registre a su criatura. ¿Cómo usted ve? ¿Qué está pasando en el mundo con respecto a eso? Ya estamos en eso. Ya estamos en eso. Ya estamos en eso. ¿Qué hemos encontrado cuando hemos tenido las instrucciones del señor presidente para empezar la administración? El abandono total de los hospitales materno-infantil, especialmente de la frontera, que yo le llamo una capitulación vergonzosa de la defensa de la soberanía, el dejar que nuestros chicos nazcan al otro lado de la frontera y traigan primeramente certificados argentinos o brasileros. Entonces hemos blindado toda la frontera y hemos instalado en los hospitales materno-infantil de Pilar, de Concepción, de Alberdi, Pedro Juan, Salto del Guairá, Ciudad del Este, Encarnación, y después tierra adentro, hoy día más de 28 hospitales materno-infantil, un sistema de inscripción en línea que se llama Registro Único de las Personas. Estamos apuntando al cero papel. Ese sistema ya evita los libros. Se lo inscribe directamente en línea en la computadora, le entregamos un certificado a papá y mamá y ya puede tenerlo en su celular. Eso está instalado en 28 hospitales materno-infantil de nuestro plan operativo de este año de llegar a 50 hospitales, que lo vamos a lograr. En todo el territorio nacional. En todo el territorio. Qué buena noticia, sí, ya. Ver Estamos en ese paso de gigante que dio el registro civil. Una institución de 144 años también puede ser vanguardista en ese sentido. Tiene que ser. El proceso de transformación del registro civil pasa básicamente el 50% por la tecnología. Y eso hay que absorber. Es tecnología de tal manera de que podamos darle transparencia, en primer lugar, celeridad a la demanda de la gente. No podemos ya esperar que la gente venga 4 o 5 horas buscando un documento, de ninguna manera. El gasto que implica eso, el tiempo que implica. Claro. El Estado tiene que ir por ello. Me gusta esa actitud. Sí. Señor Diego Martínez. Director, el gusto de escucharlo. Bienvenido a Buenos Días, América. Director, a ver, yo entiendo que son instituciones independientes, pero me gustaría saber qué solución se puede dar como colaboración a IPS, que si bien ya dejó sin efecto aquella medida de tener que ir siendo jubilado para demostrar que está con vida, para que
ya no se tenga que en un futuro cercano o lejano llegar otra vez a esa medida que fue muy polémica, de tal modo a que se tenga en línea prácticamente el dato de las actas de defunción. ¿Cómo se puede colaborar con IPS en ese aspecto, director? Ya hemos dado el paso que le llamamos otro paso de gigante. Hemos firmado un convenio de cooperación en el mes de abril con el Ministerio de Justicia y el Instituto de Previsión Social, conjuntamente con el Registro Civil, de tal manera de que ellos puedan acceder a la consulta en nuestra base de datos. Todo el equipo técnico de IPS con el Registro Civil están en sintonía de tal manera de transparentar la base que tienen ellos informática y posibilitar una información en tiempo real. Eso ya tenemos vigente. Director, desde abril Sí. está vigente ya Ya, eso, entonces. tenemos O sea, el hoy día ellos podrían ingresar y revisar El esa convenio de información. cooperación está vigente y ya están ajustando solamente la parte informática, la parte ok. técnica, Ok. de tal manera de que se pueda solventar esto. Ya no es excusa el tema de no tengo la base de datos. Nosotros tenemos la obligación de interoperabilidad entre las instituciones, relacionamiento directo, para que todas las bases de datos estén en sintonía al servicio de la gente. Director, esa es una muy buena noticia Sí. y quiero preguntarte, acá está mostrando nuestro compañero en pantalla lo que Sí. significa. Te quiero preguntar, director, me parece interesante lo que estás contando, Sí. que bueno, desde abril. Ahora, materialmente para IPS, ¿desde cuándo les es factible acceder y saber si está un jubilado ya fallecido? Ya están trabajando. Día pasado, en la semana que pasó, nos enviaron casi 82.000 registros. Ya lo hemos contestado, salieron un remanente de 200 personas y están ajustando. Ellos ya construyeron el puente de consulta permanente. Eso ya está en la práctica, solamente a disposición y la voluntad política institucional de IPS, nosotros estamos abiertos en el registro civil. Diego, ¿querés Sí. limpiar esa noticia para que... ¿Cuál es la noticia que la gente debe saber? Yo creo que esta es la noticia que hoy lanza el director para nuestros televidentes, porque tenemos, director, muchos jubilados de IPS. Y para entrar en ese paralelismo nada más, Salim, la semana pasada seguíamos con la polémica que se había desatado porque salió una resolución que se publicó en las redes sociales del IPS, que para el jubilado, de tal modo que cobre su haber jubilatorio, tenía que validar su vida a través de fe de vida, este sistema, que era ir hasta un lugar y decir, me llamo Diego Martínez, soy jubilado, puedo cobrar, y con eso se le demostraba al IPS que estaba con vida al jubilado, de tal modo que los familiares y demás no estén cobrando por un fallecido. Nacía, incluso acá, director, hablamos de eso, ¿por qué IPS no trabaja con o identificaciones o el registro civil? Que nos parecen instituciones, si bien independientes, claves para lo que necesita IPS, pero lo que vos estás contando hoy acá en Buenos Días América, nos parece la noticia, además de otros sucesos que pasaron que van a ser parte de la agenda del interés de la gente. O sea, hoy ya IPS no va a tener excusa para decirle a la gente, vengan a formalizar que están con vida porque ustedes en línea les facilitan el dato. Claramente. Claramente. Me parece Y fundamental. aquí hay una cuestión fundamental, que todos tenemos que notificarnos y parecería que algunos sectores no se notifican el hecho de la pospandemia. Uno de los resultados de la pospandemia es que se ha ensanchado la franja de pobreza en todos nuestros países. Y dentro de ese grupo, uno de los sectores más vulnerables, más sensibles, el de la tercera edad. Sí. Nosotros no podemos exigirle a nuestros abuelos y abuelas a que vuelvan a hacer trámites administrativos burocráticos que además del costo, además del tiempo, es cuestión de movilidad física. Sí. Por eso los servidores públicos tienen que saltar en estos servicios donde pueden realmente mostrar la eficiencia institucional. Salim, le quiero preguntar a nuestro invitado de lujo esta mañana, pero saltándome de tema. ¿Ok? ¿Ok? Director, me quiero saltar este tema porque creo que Saltemos, ya dale. tiraste la noticia positiva que va a estar en Saltemos. nuestras redes también, por supuesto. Saltemos. Saltemos todos juntos. De curiosidad, ¿ok? De color. En Paraguay, ¿cuáles son los nombres más comunes y, si querés, sumarle raros, al igual que los apellidos? Okay. ¿Tienen Salim? Sí. Vamos. Acá teníamos, justamente estuvimos ya conversando tempranito con el director Rigoberto Zarza. Sí. Y me estoy bastante sorprendido. Yo creo que podemos enfocarnos en nombres Sí. en esta ocasión, de hombres, de masculino Sí. y femenino. Ok. Increíblemente, el nombre más común
masculino no es Juan. No es Juan. A ver, ¿No ¿cuál? es Juan? ¿En serio? Es soy yo. Ramón. 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 ¿En serio? Me estás jodiendo. Sí, vos sabés que acá el señor director nos trajo un trabajo que está por departamento Sí. y yo creo que 90% de los departamentos es Ramón y en Asunción es José. Sí. En Asunción es José, ¿verdad? Sobre un universo de 9 millones de registros que hemos hecho, Hijo. el cruce, salieron los Ramones en primer Increíble, lugar. ¿eh? Los Ramones. Increíble. En algunos lugares como Alto Paraná, por ejemplo, es Daniel. Sí. Mira qué interesante. Y me llama la atención, creo que... Pero María sí gana en femenino, ¿verdad? Vos sabés que Lejos, te iba a lejos. decir, claro. Gana, María ¿verdad? Leco. Pero ahí es hegemónico. En los 17 Sí. departamentos. Es María. Es María, Es María. número Sí, uno. sí. Indudablemente María. Mi el mundo. mamá, Sí, mi madre se sí, llama María. Sí. O sea, es que tiene... Pero tengo una curiosidad. Sí. A ver, para interpretar el dato nada más, director. Sí. Entiendo que hay momentos y momentos. Ejemplo, una telenovela, un jugador de fútbol, las redes sociales, que por ahí te pueden posicionar, pero ¿qué crees que haya posicionado en Paraguay a Ramón Yo no sé, como el nombre más común de Paraguay? Ahora yo creo que tiene un explicativo religioso. El San Ramón es muy, hace días, el 30 El creo que 31 fue. de agosto. 31 San de Ramón, agosto, sí, San 31 de Ramón. agosto, hace 2 Y días. Es lo más común en todos los estamentos que apareció. No, ahí no se respeta estamento, es transversal. Claro. Que apareció el tema de Ramón. Sí. Una de las explicaciones puede ser el tema religioso, otro el tema de que se maneja mucho en el interior, Sí. el tema del el nombre de Ramón. Ramón. Sí. Aparte, veo, director, Sí. que en la nómina de nombres comunes femeninos aparece Ramona Sí. También, Sí, también. también. Pero no en primer lugar. No en primer lugar, No, en primer pero lugar. En segundo lugar, femenino, está bastante bien posicionado. Elizabeth. Está un poco más partido, pero Elizabeth es bastante fuerte. Sí, ¿eh? muy fuerte. Y recordemos la famosa Eli. Sí, Eli. Y recordemos que Elizabeth fue la prima, la mamá de Juan, Sí. ¿verdad? sí, Porque sí. María, la madre de Jesús, la Virgen, Isabel, pues es Elizabeth. Ahí ya está, y Elizabeth se llamaba la mamá de Juan, el primo de Jesús, De ¿verdad? Juan el Bautista. De Juan el Bautista, Claro, ¿verdad? Isabel Ahí en español. Otra significación religiosa aparece Sí, nuevamente, sí. y esto da la pauta que somos un país Sí. bien conservador en ese Sí, sentido, ¿verdad? sí. Creo que esto también es un dato muy importante Sí, para y utilizamos mucho el calendario también. el Ah. calendario. El famoso almanaque que se le el almanaque decía y en le su ponemos momento. nombre. ¿Ah? Sí. Sí. Totalmente. Y segundo masculino, mezclamos un poco, Sí. ¿verdad? Juan, ¿verdad? Sí. Ramón, Juan. Y ahí también está José. Sí. Interesante. Antonio perdió bastante fuerza, pero vamos a ir recuperando. Antonio. Increíble realmente. Me Hay que encanta. meter esa línea ahora. güey. Salir también. yo Salir quedé en también. segundo lugar entonces. Vos sos- Sí. Ah, claro. Juan está en Y segundo acerca de los lugar. apellidos, director. Porque, a ver, yo soy Los Martínez, por apellidos, ejemplo. gran parte González y Martínez. Sí, Yo soy Martínez, ¿eh? Sí, Muy bien, ahí Diego. está. Martínez. ¿Y los López dónde quedan? López está en tercer, no Sí. está tan... Yo creería que Pérez estará No. antes que López. Es González y Martínez. Sí, yo soy González, no directamente, pero mi abuela, o sea, mi mamá es González. ¿verdad? Claro, O sea, González, todo- donde te vas, te sale. Todos somos González de alguna... De algún Sí, lado sí, González. sí. sí, sí. Mis hijos también son González. Y O sea, como decía Diego, depende mucho a veces de los acontecimientos de la época. En el tema de los nombres raros, de repente, cuando sucedió la tragedia de Lady Di, Diana, Sí. aparecieron en el país en esa época Lady Di González. Claro, De repente sí. le ponían Lady Di González, Lady Di Martínez, aparecieron nombres. Sí. Y depende mucho de la época. Y días pasados estuve en Friesland, en la colonia Friesland de San Pedro, y me decía el presidente Ferdinand, ya me recomendaron, Rigoberto, no decirme a mi nombre cuando visito una comunidad indígena, me dice. ¿Y por qué? Le pregunto. Porque si digo mi nombre, al otro año aparece cualquier cantidad de chicos con el nombre de Fernando. Ah, mira. El otro tema. Sí. Qué interesante. Sí. Hubo una época también donde el Jimmy también Sí. estaba de moda. Jimmy también. Por Jimmy Sí. Carter. Sí, Jimmy Carter. Mi O tío. los jugadores famosos. Sí, sí. También.
Sí, en serio. Sí, los jugadores famosos. Fuertísimo. Roberto Carlos también recordarán ustedes una época acá. Roberto Carlos mucho. Los años 60, 70. apareció. Sí. Acá. Qué lindo, ¿eh? Sí, todo un tema. Qué significativo. Hay un libro de Nasta que Sí. es muy ilustrativo el tema de los nombres, el estudio, Sí, y los nombres raros también, que le vamos a hacer llegar posteriormente los nombres raros. Sí, qué interesante. sí. Sí. Director, yo le quería preguntar, ¿hay alguna estadística que diga en qué mes se registran más nacimientos, por ejemplo? Depende mucho de la época y le cuento una cuestión, vamos a la práctica. Día pasado inauguramos nuestra oficina en línea en el IPS, el Instituto de Previsión Social. Y nos pasaron la estadística de los nacimientos de 30 chicos por día. Ajá. Nacen ahí. Aproximadamente 900 nacimientos tenemos al mes. Depende mucho de la población en primer lugar y los primeros meses del año. También el otro dato que está apareciendo. ¿Se registran más? O sea, Así ¿nacen o la concepción Nacen, se da en ese? Porque nacen. como es Día de los Enamorados, no Así sé si el tendrá día- alguna repercusión ya. Nacen mucho. Sí. Ok, ok. Los primeros No, y puede meses. ser. Y el producto Claro, el Día de los Enamorados, entonces claro. tipo nacen en octubre, Y 9 meses noviembre. después también, sí. Los primeros meses de repente aparece. Sí, florece, vos decís el amor. Claro. Florece, claro. Y el O, producto por del ejemplo, amor. ahora que es primavera, El no sé, a lo producto mejor del se amor. consiguen más Claro, chicos, no sé. Producto del amor. Tiene sentido, ¿verdad? Sí, Tiene sentido. tiene sentido. Señor director, qué privilegio. Se le nota que le gusta mucho lo Sí, que hace. sí. Que yo Tita respeto. tiene aún una pregunta. sí. Tengo una última. Sí. Adelante, Tengo una señor. última, que no sé si Epa, me va a ¿qué va a poder... tirar? No, Con si me esa va... sonrisa, No, no, me si me huele va- a que se viene Si me va a algo. poder responder nada más el director. No sé si tiene algo que ver o si nos puede responder. Se viene. Vio, director, que salió hace poco nada más el tema del censo. Sí. Éramos 6 millones y piquito de habitantes. Sí. La natalidad en los últimos, qué sé yo, 10 años, 15 años, se ha mantenido, ha bajado, por eso la población hoy, de acuerdo a este censo, en Paraguay ha disminuido, porque nosotros teníamos que éramos 7 millones y pico, casi 8. sí. Sin embargo, aparecieron 6 y algo. Yo creo que hay que tener en cuenta, en primer lugar, el tema de la migración, Sí. que es muy importante. El número de migrantes en los últimos tiempos también. Y la natalidad yo creo que se está manteniendo, especialmente en la franja de los jóvenes. En nuestra época y las anteriores no había tanto control, lo que Dios disponga ahí. Pero ahora ya le hablo a mi hijo, de repente me dice, papá, 1, 2, hasta ahí. Y ya hay mayor control en el tema de la natalidad. Eso es una realidad que está apareciendo en la parte demográfica. Pero se mantiene. Se mantiene. Hay otro dato muy importante, emblemático, que llamamos mucho la atención. Nos fuimos al Alberdi, un día de gobierno hace 2 meses. Viene la autoridad, me dice, doctor, acá somos 10.000 alberdeños en el censo nacional y 8.000 argentinos. 8.000 paraguayos que se inscribieron allá. Quisieron hacer un fixture de 20 jugadores para competir en sub-20 y de 20 chicos, 13 eran argentinos, no pudieron competir. Y esa es una realidad que ahora estamos blindando. Ningún chico más va a salir del hospital sin su certificado de nacimiento. Eso vamos a cumplir a rajatabla. Ahora tenemos 28 hospitales ya, gracias a la cooperación y el convenio que hemos firmado con el Ministerio de Salud. Qué Y bueno. también el IPS. También que, claro. hay que Van a estar aclarar- adentro y ojalá que estén al lado nuestro los de identificaciones, de tal manera de que esa familia salga con su certificado de nacimiento más la contraseña de la cédula de identidad. Totalmente. Y ahí construimos nación. Ahí está. Quería pedirle un mensaje final Sí. respecto a eso, Sí. que me parece muy relevante, que usted podría habernos hablado de cosas técnicas Sí. como el registro de la gente, etcétera. Sin embargo, usted comenzó hablando del concepto de identidad y de que la nación está compuesta por ciudadanos, ¿verdad? Me gustaría que nos deje un mensaje, por favor, señor director. Fundamental, más que nunca, como me dice mi hermano Boejara Ramón Silva, el encuentro. La nación necesita del encuentro. Caminemos juntos, nadie adelante, nadie atrás, uno al lado del otro, para construir esta nación. Segunda reflexión, nosotros tenemos que superar la barrera del subregistro en Paraguay, que es muy elevado. Ese subregistro en el Plan de Desarrollo 2030 establece un reto para América Latina. Subregistro de nacimiento 0 y 80% de fallecidos tenemos que mermar. Y eso es una tarea no solamente del Estado, es una tarea de los medios de comunicación, de la sociedad civil, todos juntos. Y a ese efecto hemos lanzado el proyecto emblemático de vanguardia de voluntarios del REC, que lo vamos a potenciar en este mes de aniversario.
chicos de las universidades, líderes comunitarios que quieran ser voluntarios del registro civil, a la tarea de posibilitar y construir ese puente de acceso al derecho a la identidad. Todos juntos se construye una nación. Qué buen mensaje, señor director. Gracias por su tiempo, por la pasión que le pone. Fue un honor tenerlo aquí. Feliz día, un gran abrazo y que disfrutemos del mes de septiembre, de la primavera, la juventud y que todo el año sea de éxito para el Paraguay. Gracias.